Tenemos entonces en este caso el tema denominado presión de vapor y cavitación. En este caso la temática se remite simplemente al concepto que involucra daños en ciertos componentes mecánicos por causa de esa propiedad termofísica que se ve afectada precisamente por la forma operacional que esas máquinas, por lo menos aquí tenemos el caso de una bomba, en su succión pues tienen algunas condiciones por mejorar que si no se atienden de la mejor manera terminarían afectando pues todo lo que tiene que ver con el componente superficial mecánico. En este caso se alcanza a ver en esta zona como una especie de erosión típica de que hay excesos de la presión de vacío en los sistemas, o precisamente puede haber tanto deterioro de un daño irreparable, porque igual esto, si se dan cuenta, aún puede mejorarse con un tipo de pulimiento mecánico, pero esto ya definitivamente, según cómo se mantenga el uso, no tendría que ser sustituido definitivamente. Entonces, para evitar eso, precisamente hay que entender el concepto de presión de vapor. Resulta que la presión de vapor es un indicador que te dice a ti, digamos desde el punto de vista termodinámico, a qué presión evapora un fluido o una sustancia pura, sustancia podemos dejarlo así, de acuerdo a la temperatura que tenga. Igualmente, ese vapor que sale de esa región del volumen, también de la masa de control analizada, debe estar en equilibrio mecánico, o sea que las presiones sean iguales con el líquido. Y técnicamente existe una correlación matemática. Aquí yo tengo una presión, bueno, primero que nada, esa presión de vapor es función de la temperatura. Entonces, se esperaría que a mayor temperatura, miren que la correlación, digamos que puede ser del estilo cuadrática, pero estoy seguro que básicamente no es lineal. Pero fíjense que muy curiosamente se observa de que en la medida de que la presión se vea influenciada por la temperatura, a mayor temperatura esos ascensos de presión de vapor son excesivamente altos para unos rangos de temperatura especificados. Entonces, les decía que es una función exclusiva de la temperatura y que hay una correlación matemática entre ellas dos. Siempre tenemos que evitar de que las presiones caigan por debajo de la presión de vapor que tiene el fluido a la temperatura que esté fluyendo esa sustancia por una tubería. Porque si por alguna razón la presión que tú tienes en una red llega a ser más pequeña que la presión de vapor que tiene el sistema, la red va a sufrir de un fenómeno que se conoce como cavitación, es este que está aquí. ¿Qué es la cavitación? Bueno, básicamente es que cuando la red tiene una presión por debajo de la presión que tiene de vapor el sistema, digamos que la sustancia que está fluyendo, las moléculas van a evaporarse. Entonces, en la tubería, perdón, aquí, en la tubería, por lo menos si aquí tengo un tubo, y digamos que de aquí para acá se dan las condiciones para que la presión esté baja. De pronto hay una válvula que cierra y genera una caída de presión abrupta en esta región. Si se supone que aquí todo debería ser líquido en toda la longitud de la tubería, pero de repente aquí se comienza a formar gases, porque la presión de vapor es más grande que la presión que tiene el sistema localmente hablando en esa región, aquí lastimosamente va a haber un flujo bifásico. Es decir, que va a haber tanto agua o más bien el líquido como el vapor de ese líquido. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes ese flujo y de repente en la tubería, no sé, hay un aumento de presión porque las condiciones se dan para que aumente la presión en la tubería, ese vapor que iba fluyendo antes, cuando X sube la presión, él se va a volver otra vez líquido. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esa energía que tenía ese vapor tiene que irse para un lado para que se vuelva líquido. Recuerden que les expliqué alguna vez que la presión, o más bien que un líquido tiene una menor energía que la que tiene o posee una sustancia gaseosa. Entonces, si esa condición llega a pasar en una tubería que de repente hay una presión muy baja por debajo de la presión de vapor del fluido y ese fluido se evapora y más adelante se sube la presión, la energía que tiene el vapor que pasa a ser líquido tiene que irse para alguna parte.
por lo general quien sufre son las superficies que confinan a ese fluido, que lo conducen. Entonces, en ese caso particular, cuando tenemos esa situación, ocurre algo que se llama implosión. La implosión es como lo contrario a la explosión. Cuando tienes una explosión, la explosión se caracteriza porque pues, la energía la libera hacia los alrededores. En el caso de una implosión, la energía se mete, se concentra. Entonces, toda la energía que tenía esa sustancia gaseosa y que se volvió líquido porque subió la presión de la región, tiene que irse para algún lado y se concentra en puntos específicos de esa tubería, en las regiones donde hay alta presión. Entonces, ¿qué pasa, pelados? Que básicamente ocurre como una especie de golpe continuo, mecánico, por esa misma implosión, sobre las paredes internas de esa tubería. Ahora imagínate, si eso está trabajando horas, cada vez que el fluido pasa por ahí y se vuelve líquido, esa energía se la cede al material de la tubería y comienza a atacarlo, atacarlo, atacarlo y atacarlo. Es precisamente lo que se ve acá, en esta parte de aquí. Si se dan cuenta, por lo menos este ejemplo es muy notorio, esto es de una bomba. Se alcanza a ver la región en esta parte erosionada y es porque probablemente hubo un aumento de presión local en esta parte y la tubería es la que sufre la mayor parte porque básicamente esa energía se la lleva a esa zona superficial y comienza a desprender material, a atacarlo hasta llegar al punto como en el ejemplo que les mostré al principio, como ejemplo aquí, miren que en esta zona hubo un ataque tan concentrado que ya había destruido, o sea, comenzó a comerse el material. Y termina definitivamente, como en el caso de este impeller, si estuviese bueno, se parecería a algo así, como el que está aquí en esta parte. Pero bueno, la cavitación, que es un fenómeno que no deseamos que exista en nuestras instalaciones, termina destruyendo mecánicamente el material y si de pronto no lo atendemos, siempre va a existir. Entonces, pues que exista o no, de pronto tú dices, bueno, ¿qué gano yo con que exista o no? Bueno, si tú te das cuenta, son inversiones. Es que tienes que estar parando el equipo y la producción. Entonces, tras que tienes que comprar el repuesto nuevo, tienes que parar la producción, dejarías de producir, suponiendo que tú eres el dueño de la compañía, y definitivamente pues tú tienes que solucionar ese problema para evitar de que eso te afecte pues tu actividad productiva. Entonces, ese tema, ¿cómo se puede solventar? Siempre evitando de que la presión que tiene la tubería o sea, evitarlo, que la presión de la red sea menor que las presiones de vapor que tiene esa sustancia. En el caso típico, como podemos hablar de agua, pues la presión de vapor del agua. Pero hay otras aplicaciones, no sé si estás llevando queroseno, estás llevando thinner, no sé, cualquier otra sustancia, que de hecho son volátiles las que acabo de mencionar. Hay que tener mucho cuidado de que esas presiones no sean tan bajitas porque las llega a superar con facilidad la condición de red a la que tiene la sustancia pura y la cavitación va a estar. No solamente se limita a esto, repito, también ocurre en los equipos de estrangulación como son las válvulas, esas caídas de presión tan exageradas cuando los fluidos tienen una velocidad considerable. De hecho hay un número que se llama número dimensional de cavitación que relaciona la presión atmosférica respecto a la presión de vapor sobre la energía cinética que tenga el fluido. Si no estoy mal, creo que la ecuación matemática va algo así. Ese número de cavitación, presión atmosférica menos presión de vapor sobre un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado. Según las geometrías, esa velocidad se debe ver afectada, ¿no? Entonces, cada caso, cada componente tiene su número de cavitación particular. Y hay unos números críticos, pues tenemos que hablar de forma generalizada porque los números varían, ¿no? Entonces, se trata de evitarlo, ojo, se trata de evitarlo, que esté presente porque si de pronto nosotros nos ponemos a jugar o a sortear instalaciones sin tener en cuenta este efecto, probablemente el equipo no va a funcionar. De hecho, los equipos de bombeo, o sea, las bombas, sobre todo estas de carácter centrífugo, cuando uno las va a seleccionar, no tienes un proveedor a la mano y él te está dando el apoyo en la asesoría, aparte de que te dé la cabeza, el caudal del proceso, ella también se selecciona bajo un parámetro que se llama NPSH. En español,
traduce como cabeza de succión neta positiva. En inglés es Net Positive Suction Head. Entonces tú comparas digamos que el que tú tienes disponible de tu proceso, o sea, el que tiene tu máquina, con el requerido, que se refiere al del proceso. Entonces, si ese número se compara numéricamente con ese, según incluso hay unos factores de seguridad que se usan, tú puedes asegurar de que si montas bombas, en el caso de la bomba, pues la línea no va a sufrir de este fenómeno, que como les digo es bastante crítico y hay que saberlo manejar. Vamos a ver un ejemplo, cómo se calcula. Entonces vamos a irlo acá a bajar para mostrarles a continuación. Entonces este por ejemplo que está aquí, dice básicamente que hay una tubería de succión aquí a un pozo, entonces fluye agua por esta bombita a una temperatura de 25 grados Celsius. Nos piden determinar la presión mínima admisible para evitar la cavitación. La presión mínima para evitar la cavitación es la presión de vapor, no te puedes pasar de esa presión. Entonces esa presión de vapor es función de la temperatura, que en este caso son 25 grados Celsius. Ya te digo cómo se saca. Dice el problema que la presión que tiene, no sé, aquí colocaron un manómetro y marcó que la presión de succión que tiene la línea es de 2.5, o la presión de red, ¿no? Es de 2.5 kilopascales. Cuando digo red me refiero pues a este arreglo, ¿no? Que está aquí entre la parte donde se toma el fluido y se lleva a la entrada de la bomba. Bien, entonces para calcular ese indicador, primeramente hay que entender que si la presión de vapor a la temperatura que marca el sistema llegase a ser menor que la presión de la red, cavitación presente. Y eso no lo queremos, ojo, porque se daña la bomba. Entonces, ¿cómo calculamos la presión de vapor? Bueno, básicamente te vas a ir a unas tablas de, si se llaman así, tablas de vapor precisamente, o tablas termodinámicas. Esas tablas, esos compendios ya están definidos. Yo te puedo regalar una ahorita para muchas sustancias puras. En este caso, como nos hablan de agua, aquí, en esta parte de acá, nosotros lo vamos a hacer para agua. Entonces, aquí yo tengo la tabla abierta. Permítanme un segundo y les muestro pantalla a ustedes. Entonces, aquí se alcanza a ver que hay una tabla llamada 4 de temperatura para agua saturada. Entonces, para 25 grados Celsius, que es la temperatura que está marcando el esquema en esta parte de aquí, ¿qué presión de vapor tiene el agua? Entonces, no es más que acercarse al número 25, mírenlo acá, y la que dice saturated pressure, o sea, la presión saturada, sería la que nos interesa. Entonces, esa sería la presión de vapor que marca el fluido a la temperatura de 25 grados Celsius, que aquí dice que es 3.1698. Entonces, tú escribes aquí 3.1698 kilopascales. En este ejemplo, el número 3.1698 kilopascales representa la presión a la cual empezaría a evaporar la sustancia a esa temperatura. Como la presión de red es de 2.5 kilopascales, lo que uno hace es comparar los números. Entonces, 2.5 como número es más pequeño que 3.16. Entonces, como 2.5, en este caso presión kilopascales, es más pequeño que 3.1698 kilopascales, los 2.5 me los da la condición hidráulica de instalación, o sea que esta es mi presión de red. Y los 3.16 es la presión de vapor que marca la temperatura establecida. Entonces, como ese número es más pequeño que este, la presión de red es más pequeña que la presión de vapor. Y lastimosamente, el sistema va a cavitar. Cuando uno enfrenta estos problemas, sí, dígame. Tiene que ser más grande. Tiene que ser la presión de red mucho más grande que la de vapor, para que no te dañe el sistema. Si la pones igual, corres el riesgo que cualquier persona te abra o te cierre una válvula, te dañe todo el proyecto. Sí, e implosione en realidad. O sea, que la energía se entre.
como cuando hacen demoliciones por implosión. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de estudiar, ser partícipes de ese tipo de prácticas. Sí, correcto. Exacto, un proceso de implosión. Tú ves que se desprende material, pero no es de la misma forma como se propagaría con una explosión. Entonces, en este caso, ¿qué actividades uno suele realizar para evitar de que la cavitación esté presente? Bueno, básicamente son varias cositas. La primera es que siempre la tubería, para evitar, ¿no? Evitamos que la tubería de succión sea más pequeña que la tubería de descarga, o por lo menos succión pequeña respecto al diámetro permisible que te recibe la bomba. Esta conexión que ves, bueno, voy a tratar de acercarme. Ahí. Esta conexión que tú ves aquí, siempre está, bueno, aquí hay una junta bridada, pero siempre está establecida para la bomba con un valor específico de acuerdo al caudal y al diseño del equipo. Entonces, si esa condición, digamos que es una no, póngale tú que sean 3 pulgadas, un ejemplo, y tú montas una tubería aquí de 1 pulgada, una tubería de 1 pulgada es más pequeña que una tubería de 3 pulgadas. Y una conexión de 3 pulgadas, por lo tanto, tú vas a darte cuenta de que necesitas reducciones para poder conectar las 3 pulgadas con la 1 pulgada. Entonces, eso hace de que exista mayor, pues pasar todo este fluido por una sección más chiquita implica de que se generen mayores pérdidas friccionales en la línea. Aquí está el manómetro, ¿eh? Ahí se cansa ver el manómetro. Y bueno, eso implicaría de que cuando tú vayas a montar el equipo, las presiones aquí sean muy pequeñas, porque ese efecto friccional produce vacío. Si de pronto tienes la oportunidad de conectar a la succión, si tienes la oportunidad, ojo, de montar tuberías en polímero con respecto a tuberías metálicas, vete con la tubería de polímero en esta zona, siempre y cuando pues las presiones de red internas, manométricas, no tengan ningún problema con la capacidad por esfuerzos mecánicos que tiene la tubería, el espesor. Entonces, si tienes la oportunidad y no hay ningún problema por ese lado, vete por esa parte, porque básicamente si te pones a analizarlo desde el punto de vista físico, la rugosidad que presenta un material metálico, internamente hablando, es mucho mayor que la de una tubería en PVC, en polietileno, ¿sí me entienden? Entonces, eso es lo que evitaría también que ese efecto friccional produzca sobre al final del día una presión de vacío que ni quiera Dios sea menor que la de vapor a esa temperatura. Otra cosa también importante tener en cuenta es que trates de pegar lo más que se pueda la bomba a la zona de succión, porque esas longitudes, pues claro, tienes más largo por recorrer el fluido y entre más largo, mayor fricción, mayor pérdida energética y por tanto mayor probabilidad de que se generen vacíos en esta zona. Igualmente el uso de estas válvulas cheque tienen pues unas pérdidas también interesantes, entonces hay que evitar colocar, o sea, si es estrictamente necesario colocar una cheque, bueno, está bien, pero en lo posible seleccionar equipos como estos de antirretorno, como es una válvula cheque, con valores que tengan pérdidas locales menores, ya pequeños. Entonces existen muchas familias de válvulas cheque que caen en esa categoría. Eh, bueno, por mencionar algunas técnicas, ¿no? Pero desde lo técnico, o sea, desde lo ya de la maniobra, me refiero a la operación, son como que lo que más se usa para evitar de que esto vaya a afectar el desempeño de la bomba, que es lo que uno no quiere, porque siempre son inversiones grandes que uno mete acá y está reponiendo un daño que se puede corregir usando estos conceptos, te ahorra mucho dinero. Entonces, eso por esa parte. Hasta ahí es claro. No, tiene que ser mayor, más grande que la de la bomba. Y nunca, pero nunca, o sea, bueno, yo te quiero enseñar eso. Montes una tubería de succión más pequeña que la del diámetro recomendado para la bomba.
Ah, sí, sí, claro. Tú evita, bueno, usa factores de seguridad en esos casos. Cuando estés diseñando, bueno, otra cosa que se me había olvidado decirte, y es que la temperatura, como afecta a la presión de vapor, si el día está muy caliente, hay más probabilidades de que el agua se evapore, porque la presión de vapor sube también. Aquí lo dice también esta parte superior aquí. Si la temperatura se eleva, la presión también. Y si la presión se sube, ojo, que si la presión de vapor se sube, hay muchas probabilidades de que se acerque más a la que tiene la línea, ¿no? Entonces, si tienes una condición de que, no sé, la tubería está caliente, o hay un intercambiador de calor, o el fluido tiene que moverse a una temperatura específica, uno tiene que jugar con esos factores ya. Entonces, se puede sugerir que la temperatura no supere un 10, bueno, más bien la presión de vapor no alcance un 80% de la presión de red. Puede ser un ejemplo. eh, y que la presión de red también en viceversa pues sea superior a la presión de vapor, porque si se llega a superar en ese caso la presión de red que sea más pequeña que el de vapor, eh, eso está súper confirmado que te va a fallar el equipo por este tipo de fenómeno que se evita, ¿no? Donde también se ve bastante en el diseño de propelas para los barcos. eh, cuando las RPM de estos equipos es muy exagerada, eso también produce diferencias de presión entre el punto central donde comienza la hélice y el punto final donde se descarga el fluido para impulsar al equipo, a todo el barco. Entonces, hay muchos estudios en esa parte para evitar, hay unas limitantes en RPM que precisamente evitan de que la presión de vapor del agua de mar o el agua de río esté por debajo de la, o más bien esté por encima de la presión de red o más bien de la presión local que tiene ese fluido, por causa misma del movimiento de las aspas, ¿no? Entonces, también se utiliza mucho esta parte en selección, ahorita lo decía, en válvulas, cuando hay caídas de presión, no sé, hay un cierre exagerado, un grado de apertura mínimo en ese caso, eh, toda la tubería, si lleva una velocidad de flujo superior o más bien que genera las condiciones para que la presión de caída sea lo más pequeña posible respecto a la presión de vapor, eh, produce también ese efecto. ¿Saben cómo suena eso? Como cuando tú tienes arena en un balde y mueves el balde, pero poquita arena. Suena como si estuviese, como si tuviese una arenilla, una gralla, o sea, estuviese así mallado todo eso. eh, la tubería suena así, parece que lleva arena. Tú dices, che, pero esa tubería, ¿por qué lleva arena? No, es que se está básicamente evaporando el fluido y está produciendo por la otra contraparte el efecto de cavitación. ¿Ok? Bien, estamos hasta ahí, muchachos. Bien, vamos aquí entonces. Listo, entonces yo les dejo ese ejercicio y continuamos con uno más.